bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Gracias te damos porque podemos estar celebrando una nueva Navidad, porque nuestros ojos pueden ver que tu redención en tu Hijo Jesucristo continúa convocando almas que se rindan a ti, justamente en lo que son. Gracias porque en Él nos ofreces perdón para nuestros pecados, porque desde nuestra mollera hasta la punta de nuestros pies no somos más que, como dijo el profeta, una podrida llaga. Pero recibe, Señor, nuestra adoración en los méritos de tu Hijo, santificado por la gracia, de tal manera que te pueda hacer grato los dichos de nuestra boca, y agradable, y justa, y salvadora, la meditación que tú nos permites en lo más íntimo de nuestro corazón. En el dulce nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Cantares 5:15. Para nosotros, gracias al Señor, Cantares 76. Sus piernas como columnas de mármol, fundadas sobre basas de oro fino. Su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Voy a leer desde el verso 10 esta descripción de la Sulamita a las doncellas de Jerusalén que le preguntaban por qué andaba buscando a su amado, elogiándolo más que a otros amados, conjurándolas de esa manera. Y ella le responde: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo, y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. El idilio de los cantares es inequívoco. La amada está prendada de su amado mientras está despierta, pero también está prendada de su amado mientras está dormida y mientras está soñando con él. Es por eso que decimos que el idilio de los cantares es idilio inequívoco, porque es idilio que se da en lo privado, cuando ella está con su amado, pero también es idilio que lo publica ante toda la doncella de Jerusalén que le escuchan azoradas ante sus manifestaciones de amor. Esto es lo que se desprende como parte de la descripción que hace la Sulamita ante las doncellas de Jerusalén. Pero la iglesia de Jesucristo
proclama a su amado como el único y suficiente Salvador del alma, de acuerdo al testimonio de Pedro, quien dijo: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino el de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo proclama a su amado como el único y suficiente Salvador del alma, de acuerdo al testimonio de Pablo, quien dijo: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Iglesia de Jesucristo proclama a su amado como el único y suficiente Salvador del alma, como cuando el autor a los Hebreos declara que hay un solo puente para llegar al cielo, un solo pontífice suficiente para acercarnos al Padre. La Iglesia de Jesucristo proclama a su amado como el único y suficiente Salvador del alma, de acuerdo a lo que pone el apóstol Juan en los labios del mismo Jesús de Nazaret, quien dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque la Iglesia de Jesucristo proclama y enseña a su amado como el único y suficiente Salvador del alma. Júzguese con toda objetividad al enseñarlo en tanto que bautistas como el criterio central para la interpretación del mensaje de redención en toda la Biblia. Así de sencillo. El próximo domingo, si el Señor nos lo permite, justamente gravitaremos sobre Jesús para interpretar desde Él cuando la sulamita dice: todo Él codiciable. Y me permitiré, si el Señor me lo permite, no hablar solamente como iglesia, sino en lo personal del amado de mi alma. Así que veámoslo claro. La identidad del amado cuenta, porque en ello va la indisoluble unidad de la pareja, ya que la amada lo identifica sin ambajes y admira sin miramientos. No hay competencia en el amor que siente por él, ni por la lealtad que le debe. Es amada que ama, amada que sabe amar, amada que no tiene el corazón partido, amada que apasionadamente se ocupa de su amado. Y la Iglesia cristiana emula a la amada de Cantares de Salomón como la sola descripción que hace de Jesús como único y suficiente para la plena satisfacción de las necesidades de su alma. Toda necesidad espiritual es satisfecha y puede ser plenamente satisfecha por Jesús nuestro Señor. Así que, si la sulamita presenta con orgullo al esposo de su vida, así el apóstol habla a los romanos cuando les declara que no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
y el evangelio al que alude el apóstol Pablo. La buena noticia a que alude el apóstol Pablo. La palabra salvadora a que alude el apóstol Pablo. Es el verbo que hízose carne para habitar entre nosotros y que viéramos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando él dice, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de Jesucristo, de Jesús el Cristo, del Redentor de mi alma. Y no solo no teme presentarlo, no solo no teme hacerlo del conocimiento de todos, sino que está dispuesto a compartir la felicidad que le significa proclamarlo, enseñarlo, amarlo, vivirlo. Sus piernas, como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. La sulamita no calla su amor. Y aquí coinciden contenido y forma, solidez y aspecto, porque la firmeza de las piernas compite con su calidad de sostén. Son piernas que sostienen como columnas de mármol. Sin embargo, las columnas de mármol se describen fundamentadas en basas de oro fino, en basas de oro refinado. No hay confusión posible. Aquí claramente se sabe que el amado es definido, tanto en lo que es como en su aspecto, es decir, lo que se ve como apariencia, lo que se ve como faz, lo que se ve como faces, lo que se ve como formas, como maneras, como características, pero sobre todo por su carácter. No hay confusión posible. El amado es definido tanto en lo que es como en su aspecto. Pero hay que encontrarlo. Por eso está urgiendo la sulamita a toda la doncella de Jerusalén. Hay que enamorarse de Dios. Hay que adorarle en la hermosura de su santidad. Hay que alabar su magnificencia y darse cuenta que la descripción a estas alturas no es más que para comunicar que sus piernas parecen columnas de mármol asentadas en pedestales de oro y que todo él es majestuoso como los cedros del Líbano, que tiene como sostén de su complejo armonioso y rico sus piernas como columnas de mármol. Y aquí, aunque el cómo vale por símil de muslos fuertes que alzan airoso el cuerpo del amado, el símil compara como la identificación define, porque sus piernas no solamente son como columnas de mármol, sino son columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Hay que encontrarlo, pero requiere búsqueda. No tiene posibilidad de confusión, porque su gallardía sobresale sobre cualquier esbeltez imaginable. Así como Enoc se dice que anduvo con Dios, y de Abraham que el Señor le pidió que anduviera delante suyo, la Biblia habla en forma natural de la bondad
del andar con Dios, del andar en el Espíritu, así como del andar siguiendo las pisadas de Jesús. Y Jesús anduvo haciendo bienes, pero también enseñando a los suyos mientras andaba por los caminos, incluyendo su inolvidable viaje a Emaús luego de la resurrección. Sus piernas, como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, son piernas dignas de seguir en su andar cotidiano. Conocemos que Enoc anduvo con Dios. Sabemos que Abraham fue invitado a que anduviera delante de Dios. Sabemos que los apóstoles anduvieron con Jesús. Y no solamente mientras estaba en esta tierra en un ministerio terrenal, sino posteriormente de haber sido crucificado cuando resucitó, anduvieron con Él. ¿Por qué el Señor nos invita a andar con Él como Padre? ¿Por qué el Señor nos invita a andar en el Espíritu? ¿Por qué con Jesús hemos de seguir sus pisadas en tanto que sus discípulos? Justo porque sus piernas, como columnas de mármol, están fundadas sobre basas de oro fino. Su aspecto como el Líbano. La sulamita conoce la identidad de su amado, pero también el inconfundible carácter que lo distingue. Me llama la atención que el término carácter, que es un término griego, que para nosotros es fruto de una disciplina que forja, es también el mismo término que se traduce en español como aspecto. Y no hay posibilidades hipócritas. Lo que hemos de encontrar en el carácter de un hombre es la disciplina que le forjó el aspecto que presenta. La sulamita conocía la identidad de su amado y sabía que no tenía una cara con ella y tendría otra cara con otros. Sería inconfundible su aspecto. Le diría quién era, de una sola pieza, de un solo corazón, de un solo amor. Su aspecto como el Líbano, porque le conoce en la identidad y en el inconfundible carácter que lo distingue. Y en esto, padres y maestros, sabemos del placer de formar caracteres y enseñar a andar en sentido físico a nuestros hijos. Enseñar a andar en sentido moral a nuestros hijos. Enseñar a andar en sentido académico a nuestros hijos. Enseñar a andar en sentido espiritual a nuestros hijos. Y también como maestros. Es hermoso cuando uno puede encontrar discípulos a quienes les ha de enseñar hasta saber ponerse en pie, saber cómo sentarse, saber cómo andar, saber cómo vestirse, saber cómo comportarse, forjando caracteres. Padres y maestros sabemos esto. Porque así como las piernas apoyan, sostienen para estar en pie, afirman y denotan la firmeza. Yo me doy cuenta cuando alguien es perezoso, inmediatamente anda buscando hasta donde recostarse. No puede estar en sus dos pies, tiene que estar siempre en posición de descanso. Es interesante la gallardía
la esbeltez, la firmeza, el carácter que revela el aspecto de un hombre bien criado, que tuvo mentor, que lo forjó. Y la Sulamita habla del aspecto de su amado como aspecto del Líbano, porque como las piernas apoyan, sostienen para estar en pie, afirman y denotan la firmeza, caminan, se mueven, se desplazan y se preparan con ejercicios. Y esto lo saben muy bien los atletas, porque cuando a uno le están formando piernas para pista y campo o para situaciones deportivas, lo ponen a hacer ejercicios de can-can, saltos, impulsos, terribles saltos de vallas que pueden llegar a lastimarlo a uno, levantamientos de rodillas, técnicas de levantamiento, cuclillas, saltos en cuclillas, y podemos entender que se comparen con sendas columnas que valen por estabilidad, que tanto pueden referirse a amor y justicia. Porque cuando alguien se para firme, es porque puede pararse firme en amor que sabe dar y en justicia que sabe ejercer. O bien puede valer por verdad y redención, como Cristo que dijo: soy la verdad, y Cristo que murió siendo redentor. El amado de la Sulamita tenía piernas como columnas de mármol sobre basas de oro fino, cuyo aspecto era lo que representaban, como el aspecto del Líbano. ¿Cómo hay que ver en las columnas de mármol? Aquí hace alusión la Sulamita, que tienen valor inherente en la naturaleza de Dios, como el amado de Israel, que es digno de ser amado, o Cristo como el amado del alma de la iglesia, que es digno de ser amado, y más aún al ser descritas no solamente fuertes como columnas, sino con basas de oro fino, con mente purificada, con sentimientos purificados, con decisiones cribadas, basas de oro fino. A Dios, mente de cochambre. Tenemos la mente de Cristo. A Dios, sentimientos confusos. En nosotros ha de palpitar el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. A Dios, decisiones erráticas, porque vamos a cumplir cada decisión centrados en la voluntad de Él, de nuestro Dios. A piernas de amor y de justicia, de verdad y redención, que están asentadas sobre basas de oro fino. Su aspecto es como el Líbano. He aquí la majestad, he aquí la hermosura imponentes, he aquí el aspecto que impresiona, el aspecto que atrae, el aspecto que convoca. He aquí la naturaleza del amado, cuya presencia tranquiliza al invocarle como pastor, como buen pastor, como príncipe de los pastores, porque se está seguro que junto a aguas de reposo nos hará descansar. No nos inquieta estar con Él, nos da seguridad, firmeza, anhelos de seguir adelante. He aquí al escogido que se apropia en Capernaum
La profecía del profeta Isaías, cuando la lee en la sinagoga y que vale por selecto, por estimado, por preferido, que es afirmado por el mismo Padre cuando ascendió a los cielos, donde hoy por hoy recibe un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre suyo se doble toda rodilla de lo que esté en el cielo, y en la tierra, y en las aguas, y debajo de las aguas. Porque el propósito del Padre es que toda lengua confiese que este Hijo suyo es el Señor, para gloria de su santo nombre. He aquí porque este cantar es desafío al confrontar, a preguntarse en qué se funda nuestra fe. No se puede andar fundando en tradiciones deleznables. No se puede andar fundando en fábulas. No se puede andar fundando ni siquiera en enseñanzas por ortodoxas que parezcan. Tiene que fundarse en Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, Jesucristo. Él es nuestro fundamento. Y cuando Pablo le está hablando a Timoteo, es interesante cuando le dice, afirmándole en su carácter de obispo, de pastor, no le dice, mira que yo me sé todas las doctrinas, porque soy fariseo de fariseos, etc. No. No le dice, mira que yo he sido el hombre que ha practicado todos los elementos religiosos de la mejor manera posible. No. Nada de eso. Le dice, yo sé en quién, no en qué. Yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por eso es como hemos comenzado aseverando al inicio de nuestra homilía hoy. ¿A qué Cristo predicamos si somos iglesia cristiana? Porque si somos cristianos es porque Cristo nos define y en su sangre está la identidad de nuestra sangre. Por eso, ¿en qué se funda nuestra fe? Y no hay que temer examinar nuestros fundamentos, porque si están débiles o son deleznables, habremos de cambiarlos por el fuerte e inconmovible de los siglos, nuestro Señor. Porque todos sabemos que Jesús lo declaró sin ambajes al concluir el sermón de la montaña, que si hay basas que no se ven, sostienen, y otras se ven y son preparadas de antemano. Sus piernas como columnas de mármol, fundadas como basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Ante la grandeza del monte Líbano, la dignidad del monte Líbano, conocidos por todos como referencia de inequívoca firmeza y majestad, allí estaba el monte, la Sulamita declara a su amado escogido como los cedros. Aunque en nuestro caso se conoce además no solamente como escogido, sino como el elegido, el ungido, el Mesías esperado de Israel, el Cristo Salvador de la iglesia. Es decir, como al Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento, que surge erguido como estos cedros del Líbano, que se describen como árboles hermosos, de madera fina, olorosa, dúctil, que puede ser labrada, como lo fue el Hijo de todas las complacencias divinas, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque qué obediencia la de Jesús, qué atención la de sus oídos, qué percepción la de sus sentidos, qué humildad la de su corazón.
Bendito sea el Señor. Cuando sabemos que se cuenta con el aliento del Espíritu y la palabra que le describe, porque nadie le puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo que se lo revela. Pero se yerra trágicamente cuando se ignora la revelación escrita en la palabra, porque en ella se da testimonio suyo, se da testimonio de su ministerio, se da testimonio de la incontrovertible unicidad de su función redentora. No le pongamos aditamentos a Cristo. La unicidad redentora suya es incontrovertible. Recuerdo una observación del doctor José María Ruiz, que todavía vive y que fue un orgullo para Nicaragua a través de los años, asesor de el gobierno revolucionario oficialmente, porque fue de las primeras personas que en los años 10, a principios de siglo, sacó doctorados en teología, en filosofía y en derecho canónico. A mí me tocó alternar con él. Yo predicaba en la mañana y era en la noche, o era en la mañana y yo en la noche, y no era nada fácil. Yo era un niño de 24 años, con perdón de los jóvenes de 24, pero cuando uno se ve con una monstruosidad como la del doctor Ruiz, bueno, se siente uno niño. Y recuerdo que habiendo tenido yo la influencia europea en mi formación teológica, llegué de retorno, según yo, muy bien formado. Ya había estado con él por muchos años, había aprendido tanto de él, pero ahora yo también había estado en las universidades europeas y me sentía como un joven se siente cuando se siente con su título, que se la sabe de toda la gente le hace los mandados. Y comencé yo a leer del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y particularmente a hacer exégesis de lo que se llamaba teología litúrgica. Y yo tenía a los coros cantando al comienzo introitos, y tenía interludios, y tenía posludios, y tenía responsorios después de las oraciones. Bueno, yo hacía unos cultos tan hermosos, según yo. ¿Y qué me iba a enseñar el doctor Ruiz de esto? Pues yo tenía una formación diferente, era muy protestante y me sentía pero feliz. Y no van a creer lo que me dijo un buen día. A mí se me ocurrió imprudentemente preguntarle: ¿qué le ha parecido la nueva dinámica de nuestros cultos, doctor? Íbamos caminando. Entonces se para el doctor, porque le gusta pararse para platicar. Y nos paramos a media calle y me dice: ¿sabe qué, don Rolando? A mí me gusta que me presenten a Jesús desnudito, desnudito. De tanto sahumerio y de tanto incienso y de tanta cosa, me he sentido tan hastiado que yo lo necesito tal cual es. Hermano, cambié mi liturgia. Porque qué importante darnos cuenta de quién es Jesús. Porque su unicidad redentora es incontrovertible, única. Ser cristiano, pero grullada, es ser cristiano. Y no se trata de elemento tautológico, es estar fundamentado en Cristo.
Porque es en virtud de su sangre que tenemos perdón de pecados. Porque es en virtud de su sacrificio que nosotros tenemos vida. Porque es en virtud de su eternidad que nosotros gozamos de esta cualidad de salvación. Sabemos de la riqueza de este pasaje de la Biblia. Y claro que la forma lírica del cantar es admirable y no puede menos que conmovernos el dramatismo de la amada al suspirar por el amado de su alma. Ciertamente la sulamita tenía que buscar en aquel instante de separación, así como recordar, así como describirlo a quienes le escuchaban como testigos de su expectación. Y no podemos eludir compararnos con ella en tanto que Iglesia del Jesús, que proclamamos, que enseñamos, que adoramos, confiados en que volverá, diciéndole Maranata, porque como la sulamita estamos anhelando al amado y diciéndole: ven, Señor Jesús, de tal manera que, más que interpretación alegórica, se trata de este vuelco de lo íntimo del alma nuestra, de este culto que rendimos en forma visible, en forma audible, en forma sensible ante todo el mundo, pero nos alienta como a la sulamita el hecho de saber que hay que esperar confiadamente, porque ella está con las azoradas doncellas de Jerusalén diciéndole: mi amado, si halláis a mi amado, no lo vais a confundir. Y comienza a describírselos. Y hay un momento en que, si por alguna razón quisieran confundirse, habiéndole dicho ya la forma de su cabello, el color de su rostro, la calidad de cuerpo que tenía, sus manos, en fin, miren, no hay pierde, le dice la sulamita. Ese hombre de piernas firmes, como columna de mármol con basamento de oro fino, ese es mi amado. Y si ellas hubieran querido decirle: pero es que muchos van a caminar con firmeza, cuidado, miren, el que ustedes vean como al monte Líbano, ese es mi amado, único entre 10,000. Para concluir con lo que con la ayuda de Dios compartiremos el domingo, porque todo él es codiciable. Qué linda es la sulamita. Miren a lo que se estaba hoy exponiendo. Porque cuando ya no hubiere posibilidades de error por la descripción física que ellas verían y podrían palpar, les dice: lo que espero en Dios que me permite en alguna forma decirles el domingo es que se van a sentir tan atraídos a Él que no va a haber pierde, todo Él codiciable. Y le decía en el Instituto Bíblico a mis hermanos a quienes doy pastoral urbana, es que cuando no estamos apasionadamente enamorados de Cristo, como para decir: es que todo Él es codiciable, no importa cuánto sepamos, ni cuánto digamos, es de ese Cristo el que queremos ocuparnos, de presentar, de dar, de compartir, sin miedo, a todas las personas que se acerquen con nosotros. Porque qué firmeza de piernas, con basas de oro fino, majestuoso e imponente como el Líbano, inconfundible, incontrovertiblemente único,
como para que sigamos repitiendo, somos cristianos. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Lo dijo el apóstol Pedro, o usted tiene una verdad diferente y mejor. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Esto me lo dijo el apóstol Pablo. ¿O es que usted sabe más que él? Y la revelación del Espíritu Santo en el apóstol Pablo fue incompleta. Porque Jesús dijo, el mismo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Usted tiene alguna duda de la unicidad incontrovertible de este amado de mi alma? Por eso somos cristianos. Y si eso fuere poco, le voy a compartir una esperanza. Que este Cristo que yo adoro dijo lo siguiente. Este Cristo cuyo espíritu lo levantó de entre los muertos, y con el mismo espíritu nosotros también seremos levantados. Ese Señor a quien yo adoro dijo, y yo espero en lo que dijo, y creo lo que dijo. Y yo, si fuere levantado de la tumba, a todos atraeré a mí mismo. Porque ¿sabe qué? Todo él es codiciable. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. De mi cuenta corre, yo os haré descansar. Y echando toda nuestra solicitud sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros, no vayamos a endurecer el corazón. Todo él es codiciable. Yo los espero el domingo. Y si el domingo no pueden entrar porque quieren que sus amistades entren, ustedes quédense orando. Porque todo él es codiciable. Y si de alguien hablaremos, ya casi al llegar a los 3/4 de los cantares, será de Cristo. Porque él es el codiciable. Amén.